empatía, que se tenga que trabajar con ellos. Entonces, sin duda, es algo valiosísimo que habríamos de coordinarnos. Y en una tercera acción, desde luego, la cuestión de generar un acuerdo en donde se le pueda dar el acompañamiento a los maestros. No somos los cuidadores niñeros de los alumnos. Yo creo que es algo importantísimo que tenemos que verlo. La tarea que hacemos los trabajadores de la educación es sin duda focalizada al tema de la formación académica, que tiene que tener los niños el nivel académico de conocimientos. Incluso ahí está establecido en todos los planes y programas, en donde se establece muy claro la función del docente es la cuestión del acompañamiento para su desarrollo cognitivo académico. La tarea de la conducta, de todos los temas de valores, desde luego que lo fortalecemos a través de la propia educación, pero esa es una tarea de los padres de familia. Entonces, lástima el comentario que hace una madre de quien fue uno de los agresores, en donde dice, no, pues es que mi niño es agresor porque los maestros sí lo formaron. Definitivamente es un análisis que debe de reflexionarlo y que deben de tener por eso la propuesta de un acercamiento y un acompañamiento que les permita superarlo, porque tanto para el agresor o los agresores como el agredido es un tema difícil, muy complicado, que se tiene que analizar y que se tiene que revisar y que tiene que ir al área de atención del servicio de psicología. Entonces tiene que haber ese acompañamiento. Y además algo importantísimo, a los trabajadores de la educación, ya lo decía, por parte de la organización sindical es total el apoyo y el respaldo. No están solos en el tema del acompañamiento, que al final de cuentas en cualquier escuela puede darse esa circunstancia, pero en medida de la colaboración de la autoridad educativa, de los padres de familia, desde luego los trabajadores de la educación, creo que vale la pena hacer un ejercicio de esa naturaleza. Entonces, tanto a la maestra como al director tienen el total respaldo. Además, hay un antecedente que también tendríamos que reflexionarlo. En esa escuela en particular se jubilaron unos compañeros, y al jubilarse sus compañeros no se cubrieron de manera en tiempo y forma los nuevos maestros. Entonces, por eso debemos de darle una atención muy particular, de en donde se jubilan y se necesitan que recuperar a los maestros, que lo hagamos. Yo creo que ese ejemplo queda muy claro. Fue un tema, sí, desde luego, de atención desde la familia, un tema que no nos gustaría que se presentara en otras instituciones, pero también puedo decir que fue derivado de la falta de maestros que no se recuperaron de manera extraordinaria o de manera inmediata, producto de la jubilación. Entonces yo creo que eso nos tiene pendientes con la autoridad, tanto estatal como federal, de tal forma que cuando se jubile un compañero o haya un tema jurídico, que también eso nos ha limitado que podamos tener la recuperación de los maestros en tiempo y forma, que no se vaya a convertir en un tema de agresividad de los niños o de las niñas. Entonces preocupa. En ese sentido, el total respaldo a los compañeros, le daremos el acompañamiento necesario, de tal forma que por un lado que se diga a la autoridad, cambiamos a los niños y no pasó nada, y a los maestros los corremos. No ese es el escenario. Yo creo que aquí tenemos que buscar la cuestión del acompañamiento, de atención psicológica a los niños, a los padres, y desde luego el acompañamiento con los maestros, porque esta tarea es conjunta, no es aislado, no es un proceso que nada más se puede dar de la noche a la mañana. Entonces tendremos que dar ese acompañamiento para poder darle una respuesta a la sociedad y que en un momento dado coadyuvemos, porque la tarea del docente, de los maestros, es la focalización y el tema con respecto a la cuestión de la preparación académica al nivel que podemos nosotros alcanzar. El tema de los valores le corresponde a la familia. Entonces, eso está muy clara la tarea, ¿no? Profesor, también hay un tema respecto a declaraciones suyas antes pasado de la consumo. Sí, generó una serie de inquietudes. Lo que pasa que el tema, incluso en una cadena nacional, también hice un tema. Es una mala interpretación de que había consumo de fentanilo en las escuelas. Es un tema que sí existe el asunto de la drogadicción,
pero no al nivel de fentanilo. Lo decíamos, los niños de educación básica pues ni siquiera tienen el recurso para poder adquirir ese tipo de droga. Entonces a lo mejor allí hay una mala interpretación con el texto, pero que al final de cuentas eso no conlleva que no haya drogadicción. El consumo de marihuana, algunos inhalantes, que en algunos casos se han dado en algunas escuelas, pero nosotros precisamente estamos en un tema de Si te drogas te dañas, que también es un programa que estamos participando, y sin duda nosotros queremos una juventud, una niñez sana, dedicada al deporte, dedicada a la cultura, a la formación académica, de tal forma que tengamos mejores ciudadanos. Entonces hubo una mala interpretación del tema del consumo del fentanilo en nuestras escuelas, pero sí, al final de cuentas sí existe un asunto de drogadicción, que afortunadamente no es asunto generalizado, sino que están los casos particulares, y de tal forma, así como sucedió el tema de la agresión en Río Verde, pues también nosotros sabremos de darle la conducción, la asesoría, el conocimiento, de tal forma de quien lo haga, que lo haga consciente de lo que el daño le puede generar a su cuerpo y a su mente. ¿Esta situación de la drogadicción también se da al interior del Estado, en los municipios, profesor, o nada más aquí en la ciudad? No, definitivamente en el tema de los municipios es menor. En las concentraciones donde tenemos urbanas, pues es donde se maneja más recurso, más movimiento, y eso puede darse en las áreas más conurbadas, y sobre todo en aquellos casos en donde podríamos decir no hay una orientación adecuada de participación, de colaboración de quienes formamos parte de la formación de los niñas y los niños y los jóvenes. Yo quería preguntarle de este caso de acoso de la maestra que se queja de la Potosinos Ilustres, se queja de que la sección 26 no le está apoyando. No, de hecho es un caso, no es nuevo. Quiero decirles que hemos estado dando un seguimiento, incluso le habíamos propuesto un cambio de centro de trabajo, es decir, cambiarla de escuela. Desafortunadamente habríamos de hacer ese proceso de investigación, porque hoy me le marcan un cese. Ya lo estamos viendo con el tema de jurídico, porque no puede ser posible nada más por una queja de un padre de familia o de un proceso en contra que tienen entre el director y ella, entonces no puede terminar nada más en un cese automático. Tiene que revisarse, tiene que investigarse, y de tal forma que le daremos la conducción correcta, sobre todo en el tema de la participación de la justicia. Entonces, decirle a la maestra que no está sola, porque ya de hecho hemos tenido pláticas con ella. Yo de manera muy particular lo vi con la maestra, pero también quien le toca el nivel laboral de secundarias generales lo hizo. Entonces, le daremos el acompañamiento hoy de manera jurídica para que la compañera, con base a su servicio, a su desempeño, pues tampoco se vea limitada en un cese de trabajo. Profesor, en ese mismo tema de acoso, ¿han registrado ustedes bajas de maestros? Bueno, si hay un tema de acoso demostrado por parte de los trabajadores, sí ha causado baja. Incluso hay unos casos que se van a la fiscalía, incluso puede generar cárcel por ese motivo. Entonces, cuando es una vez investigado y se demuestra que es real, que verdaderamente lo hizo, bueno, tendrá que aplicarse la normatividad como está establecida. Pero también hemos tenido casos que no son así. Hay uno muy particular en donde aparentemente hubo un acoso de un maestro, una madre de familia, nada más porque no quiso tener acercamientos el trabajador. Entonces lo denuncian y ya nomás por esa denuncia le generan un cese. Entonces eso es injusto una vez derivado de la cuestión de la investigación, y ese trabajador pues tendrá que reintegrarse. Obviamente le buscaremos otro espacio para las cuestiones de que no genere socialmente un conflicto en el tema de la escuela. ¿Cuántos casos se vieron en el 2024 que llegaron a fiscalía? Hubo alrededor de unos 6 casos que incluso todavía siguen de vigencia, no han caducado porque siguen un proceso. Pero lo delicado ahí me preocupa es, bueno, el trabajador está en un tema de medida cautelar separado del grupo, y mientras, ¿quién atiende el grupo? Que ese es un conflicto que tenemos que resolver y que urge. Entonces tendremos que hacer una medida de cuando suceda un tema cautelar, por separarlo
del grupo de manera temporal por alguna investigación, de tal forma que tenemos que prever quién lo cubra, porque si no corremos el riesgo de que cuando los niños están solos, pues puedan hacer cosas que no nos gusta, como lo que sucedió en el tema de Río Verde. Entonces, tenemos que estar muy atentos, tanto la autoridad educativa, desde luego nosotros como parte importante de la organización sindical, de tal forma que podemos prever este tipo de circunstancias. Bueno, pues entonces